Buenas tardes a todas y todos ustedes. Primero, me presento. Me llamo Lady Guzmán Navarro, soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad de Santo Tomás y represento a la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados. Agradezco y le doy la bienvenida a Mildred Reyes, quien nos apoyará en traducción de lengua de señas durante esta actividad. Hoy, nuestra charla les va a permitir a ustedes conocer mediante una persona especialista a través de una mirada global respecto de finanzas personales y alternativas, instrumentos, inversiones en tiempos de cambio constante que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial y en una perspectiva económica. Los puntos que vamos a tratar hoy día a grandes rasgos son cómo nosotros pasamos respecto de ahorrador a inversor, respecto de tips que les van a ayudar a ustedes a abrir sus expectativas asociadas a sus finanzas personales. Vamos a tener también información respecto del sistema previsional actual. Vamos a tener también información de alternativas de inversiones. Vamos a tener ejemplos asociados a Forex, Bitcoins y criptomonedas, las rentas fijas, variables. Les quiero extender una cordial invitación, aprovechando la instancia, para que ustedes puedan visitar nuestro sitio web a través de www.santotomás.cl y mediante el acceso de egresados puedan inscribirse a diversas actividades que nosotros tenemos preparadas para ustedes, estudiantes, egresados, titulados, respecto de herramientas de desarrollo personal, laboral, emprendimientos, entre otras. Vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes tengan una excelente conexión respecto de esta actividad. Y primero, comentarles que deben conectarse a través del navegador Chrome. Segundo, cerrar todas las pantallas o páginas o aplicaciones que tengan abiertas en este momento en su equipo. Y respecto del audio, revisar, ajustar el audio del equipo, ya sea de su celular, de su tablet, de su computador, y en el costado derecho que está de la pantalla que ustedes visualizan, hay un panel también para poder ajustar el audio. Ahora, si ya han aplicado estas recomendaciones, si tienen algún inconveniente o algún problema, por favor escríbanos en el chat, ahí en el costado derecho nosotros vamos a estar atentos para poder apoyarles con todo el gusto. Lo mismo en el chat, indicarles que pueden realizar consultas, comentarios, pueden contarnos desde dónde nos están hoy día viendo, de dónde están conectados. Eso es súper bueno porque va a permitir que nosotros podamos tener vínculos respecto de la charla, y si tienen dudas, consultas, insistir. En el chat nosotros vamos a transmitir a Joaquín, a quien les doy la más cordial bienvenida hoy día, para que nos pueda hablar respecto de los temas que ya hemos indicado. Así que invito cordialmente a Joaquín a que por favor pueda encender su cámara y le doy la más cordial bienvenida para que inicie su presentación. Perfecto. Hola, Lady. Muchas gracias por la presentación. Daros, por favor, la bienvenida a todos. Es un gusto estar aquí hoy con vosotros y, obviamente, quería también agradecer a Lady, a Yasna de la Santo Tomás por darme la oportunidad de estar otra vez aquí y, por supuesto, a Mildred también por la labor tan importante que está haciendo de traducción de lo que vamos a comentar en esta charla. Entonces, adelante. ¿no? Vamos a ir entonces con la presentación. Como os había comentado Lady, tenemos una presentación en la cual, la verdad, bastante completa. Entonces, quiero entrar ya directamente a ella. Bueno, no quiero pasar mucho tiempo en quién os habla, pero bueno, aquí tenéis a Joaquín Pérez, director del área de finanzas corporativas de PricewaterhouseCoopers. Como podéis ver por el acento, español, aunque ya voy para casi los 7 años en Chile. Y bueno, mucho tiempo asesorando a empresas, principalmente en el mundo de inversiones y la compraventa de compañías. Así que esperamos que en esta charla poder transmitiros una mirada, sobre todo, ecuánime y objetiva del mundo de las inversiones, lo cual os daréis cuenta de que a veces significa que no hay tantas certidumbres, pero es lo que tiene que la mirada que vamos a tratar de daros sea lo más honesta posible. Entonces, bueno, como adelantaba Lady, aquí tenéis un poco la temática de la charla y los temas que vamos a ir tratando. En primer lugar, vamos a hacer unos temas
que quizás sean un poco generales, pero son la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Después vamos a entrar en cómo está ahora mismo el sistema previsional chileno, que es obviamente algo que está totalmente de actualidad y en constante cambio, para después ya entrar directamente en alternativas de inversión, en las cuales vamos a ir desde la renta fija a los mercados de acciones. Vamos a entrar en bastante detalle en todo el tema de criptodivisas, para cerrar con Forex y todo el tema de oro y activos de refugio. Al final, por supuesto, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que, como comentaba Lady, encantado de que, por favor, vayáis incluyendo todas las consultas que podáis tener en el chat y felizmente al final entraremos en ellas y podemos hacerlas, tanto mis respuestas como una conversación, porque al final de vuestras inquietudes seguro que salen temas interesantes para el resto de oyentes. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a entrar ya en los primeros temas que, como os comentaba, son de un carácter más general, pero no por ello menos importante. Y aunque os puedan parecer más obvios, como por ejemplo es el primero, la inflación, el interés compuesto, realmente no lo son tanto y consideramos en nuestra experiencia que quizá no se les da la importancia que requieren. Y es por eso que queríamos comenzar la charla con estos 5 puntos. El primero de ellos, y obviamente es conocido por todos, es la famosa inflación. La inflación a la cual llamamos el gran enemigo del ahorrador. ¿Por qué es esto? Y os ponemos aquí un ejemplo comparando la inflación, en este caso es de Estados Unidos, en el caso de Chile sería incluso un poco superior, como entre 1980 y 2019, una persona que no hubiese hecho nada con sus ahorros, que simplemente se hubiese quedado esperando, en el 2019 se encontraría con que esa plata que ahorró con su esfuerzo vale solo un 28% de su valor, es decir, una caída del 72%. Como podéis ver, es un impacto tremendo y lo que nos lleva a esto es a todo lo que va a venir a continuación. ¿Cómo podemos nosotros defendernos frente a este terrible enemigo que es la inflación? Que no nos deja quedarnos quietos, que nos obliga a poner en movimiento nuestro dinero, nuestro capital y protegernos frente a este castigo que tiene nuestro dinero cada año. ¿Significa esto que todos son problemas? No es así, porque tenemos un gran aliado. ¿Qué es ese gran aliado? El interés compuesto. Bueno, aquí tenéis una cita que se le atribuye a Einstein, el cual se refería a él como la fuerza más poderosa del universo. Vamos a ver si os conseguimos explicar por qué es tan relevante este concepto que no parece tan significativo, pero realmente lo es. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto, explicado de forma muy sencilla, no es más que el cálculo de rentabilidades sobre las rentabilidades pasadas. Como podéis ver en este caso, un 5% de rentabilidad se va acumulando progresivamente. Nuevamente, esto no parece tampoco muy importante ni que tenga un impacto tan significativo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí podéis ver el caso de 4 personas. 4 personas que empiezan a ahorrar en diferentes momentos de su vida un monto bastante razonable, que son 50 lucas al mes. ¿Vale? Algo que probablemente muchos de vosotros seríais capaces de ahorrar durante cada mes. De cara a su jubilación, estamos considerando los 65 años. Ellos, obviamente, el que empieza con 25 años, ahorra 40, 30, 20, 10 y así sucesivamente. Daros cuenta que la rentabilidad que estamos aquí considerando es del 4%, y esto es relevante porque la rentabilidad, como veremos más adelante, es algo que es difícil de alcanzar. Tenéis que pelear mucho por alcanzar esta rentabilidad. Por eso a nosotros nos gusta poner énfasis en aquello que sí está bajo vuestro control. ¿Y qué es lo que está bajo vuestro control aquí? Lo que está bajo vuestro control es lo que podéis ahorrar y, sobre todo, cuándo podéis empezar a ahorrar. Y aquí es donde os hacemos el cálculo. Para esto hemos hecho un modelo financiero sencillo, donde podéis ver un poco la diferencia entre cada persona. Esa diferencia entre el que empieza a ahorrar con 25 años versus el que empieza a ahorrar con 35, el que empieza a ahorrar con 35 versus el que empieza a ahorrar con 45. Y como podéis ver, la diferencia en ahorro no es tan significativa. Esta persona ha ahorrado 6 millones de pesos más. Y lo mismo sucede con las siguientes. ¿Dónde está realmente la diferencia? Que el capital final, a los 65 años, cuando estas personas se jubilan, como podéis ver, es mucho más significativa en el caso de la persona 1 que en el de la persona 3 y aún más en el de la persona 4. ¿Qué significa eso? Que la persona 1, por cada peso que aportó, recibe 4 pesos
mientras que las siguientes personas solo reciben 2,6, 1,8 y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que esa diferencia en ahorro, los 6 millones de pesos, esto es lo que vosotros tenéis que ahorrar realmente sacrificándoos, reduciendo gasto, a través de sacrificios. En cambio, esto de que veis aquí, cuántos pesos tú obtienes por cada peso ahorrado, esto no depende de vosotros, o mejor dicho, sí depende, en el sentido de que es el puro interés compuesto que está jugando aquí. Entonces, ¿cuál es la clave y el mensaje que queremos potenciar aquí? Cuanto antes comencéis y podéis echar a jugar al interés compuesto, mejor. Es tremendamente importante moveros aquí, en las 4 veces, en lugar de aquí, en las 1,8 veces. Vamos a seguir. Bueno, ya veréis que vamos poniendo aquí citas relevantes, pero en interés del tiempo vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, ya hemos fijado que es importante ahorrar y nos tenemos que proteger de la inversión, de la inflación, perdón. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que pasar de esa mentalidad de ahorrador a una mentalidad de inversor. ¿Cómo podemos conseguir esto? Y obviamente en la charla vamos a ir entrando más en detalle en alternativas y cómo hacerlo. Pero en primer lugar, y la primera recomendación es adquirir conocimientos. Tenéis que empezar a informaros de manera de que cuando toméis decisiones de inversión sean de una forma informada y segura. Y aquí hacemos este disclaimer que es relevante, porque lo que sucede cuando os metéis en el mundo de las finanzas y de las inversiones, veréis que la cantidad de información es tan importante que hay personas que caen en lo que se llama la parálisis por análisis. Tratas de no dar el paso a invertir hasta que lo sepas todo. Y obviamente en el mundo de las inversiones y las finanzas es literalmente imposible saberlo todo. Así que tenéis que encontrar ese equilibrio. En segundo lugar, la mirada a largo plazo es clave. No podéis mirar vuestros resultados en un periodo de 1 mes, de 3 meses, incluso de 6 meses. Tenéis que tener una mirada a largo plazo para ser ecuánimes y justos con vuestra inversión, porque si no, pueden llegar las frustraciones y que toméis decisiones de inversión equivocadas. Y en tercer lugar está la diversificación, que obviamente vamos a entrar después en detalle sobre ella, pero es un concepto tremendamente importante. Todo ello enfocado en ¿qué? En esta diferencia que es tremendamente relevante. Aquí la clave, y hacia dónde va esta charla, es en que os convirtáis en inversores. ¿Tiene algo de malo los especuladores? No tiene nada de malo. Hay gente que gana mucha plata siendo especuladora, pero nosotros tratamos de tomar riesgos controlados, una rentabilidad de forma segura. Entonces, es en esto en lo que vamos a centrar esta charla. Y aquí, y bueno, ya un poco enfocándonos en esta mentalidad de inversor, aquí tenemos una matriz que es clave y que nuestra recomendación es que tengáis siempre presente, porque a veces los mayores desastres en inversión suceden cuando esta matriz, esta correlación, se pierde de vista. ¿Qué significa al final esto? Significa que normalmente mayor retorno va unido a un mayor riesgo, mientras que menores retornos van unidos a menos riesgo. Cuando encontréis que esta correlación no se cumple, es decir, que mayores riesgos tienen bajos retornos o viceversa, cuidado con ello, cuidado con ello. Hay muy pocos casos en los que eso sucede, en los que encuentras un retorno alto sin que haya un riesgo alto asociado. Y de hecho, la mayoría de los casos están penados por la ley. Suele ser que tenéis información privilegiada, algo que está, de hecho, perseguido penalmente. Puede haber casos en mercados muy asimétricos y con poco acceso a la información, en el cual podéis encontrar alguna oportunidad así, pero son las menos. Entonces, esta matriz que os mostrábamos antes, de verdad, tenerla siempre presente porque podéis huir de la mayor parte de las estafas simplemente teniendo en cuenta estos conceptos tan sencillos. Bueno, aquí tenemos Warren Buffett, veréis que lo estaremos citando. Warren Buffett es probablemente el mejor inversor de todos los tiempos y obviamente es una persona a la que es bueno escuchar en estos temas de inversiones. Bueno, aquí os poníamos un poco algunos ejemplos de estafas en los cuales sucede precisamente eso. Retornos desmesurados cuando prometen un riesgo bajo, que obviamente al final terminan en catástrofe. Y podemos estar mucho tiempo aquí, no es el objetivo, pero tened de verdad cuidado con esta parte. Y bueno, ya tratando de cerrar esta parte introductoria, hay otro tema que no se le suele prestar tanta atención,
es el tema de psicología de las finanzas y es tremendísimamente relevante. Muchas veces entramos en temas de números, de cálculos, de valoraciones y nos olvidamos de un tema que es nuestra propia personalidad y cómo nosotros reaccionamos en un ambiente de inversión. Y en esto hay muchos temas a tener en cuenta. El primero de ellos es que invertir es un proceso que va a poner a prueba vuestra resiliencia. Es clave totalmente que os conozcáis bien antes de comenzar a invertir y que esa forma de invertir se adapte a vuestra personalidad. Ahora vamos a entrar en algunos ejemplos de por qué esto es relevante. Y el último ejemplo, el último punto que puede parecer contradictorio respecto a algunos consejos que se dan en determinados brokers donde os permiten invertir con dinero ficticio, etcétera, es tremendamente relevante, porque hasta que no invertís con dinero real, realmente no sabéis cómo vais a reaccionar cuando vuestras inversiones vayan bien o cuando vayan mal. Y eso es muy fácil invertir con dinero de Monopoly, dicho de forma sencilla, pero cuando de verdad tienes lo que los ingleses llaman skin in the game, es decir, que te duele lo que estás perdiendo, es ahí cuando de verdad vosotros veis cómo estáis reaccionando las inversiones y es lo que os va a hacer crecer y mejorar como inversionistas. Y esto, bueno, este no es un sabio de la bolsa y las finanzas, pero todos conocéis a Mike Tyson y sí que aquí tiene una perla de sabiduría, que es que todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un combo en la cara. Y esto es algo que puede suceder en finanzas y por eso es muy importante que estéis preparados para cuando eso eventualmente suceda. Y aquí, bueno, tenemos un tema, no vamos a lanzarlo como encuesta en este caso, en interés del tiempo, pero sí que me gustaría que os lo planteéis. O sea, ¿en qué momento tomaríais vosotros la decisión de vender una inversión que representa el 20% de tus ahorros? Esta es una pregunta que es muy importante que os hagáis, siendo honestos con vosotros mismos. Es decir, plantearos que de verdad es plata que habéis ahorrado con esfuerzo. Porque es así cuando os vais a plantear vosotros cuál es vuestro perfil como inversor y qué aversión al riesgo tenéis. ¿Por qué es esto relevante? Porque os podéis encontrar que con una pérdida del 15%, realmente vosotros no podéis con ello. No podéis con ello, realmente os está afectando tanto a nivel de finanzas como a nivel personal, que va muy de la mano. En cambio, puede haber otras personas que tengan un 30% de volatilidad en su cartera y, sin embargo, aguanten bien. Obviamente, esas personas, su forma de invertir va a ser diferente. Por eso es tan relevante estos conceptos de personalidad dentro del mundo de las inversiones. Y volvemos un poco al mensaje que decíamos antes. Tenéis que planteároslo como si fuese con dinero real. Es así como os vais a conocer a vosotros y podéis definir vuestra estrategia de inversión de la mejor manera. Y es más, es por este motivo que muchos de los consejos de inversión, a no ser que os conozcan personalmente, son consejos de inversión muy difíciles de dar, porque cada persona invierte de manera diferente en función de su personalidad. Esto es un tema que muchas veces no se tiene tan en cuenta. Bueno, cerramos esta parte ya antes de entrar en el sistema previsional con una cita de Buffett. Creo que es relevante también. Tened en cuenta eso. Cuando de verdad todo el mundo sea miedoso, es ahí el momento de entrar y viceversa. Yo creo son frases que tienen bastante verdad dentro de ellas. Y ya para cerrar esta parte, bueno, hay dos conceptos psicológicos, que son importantes y también os los vais a encontrar de forma constante una vez os metáis en el mundo de las inversiones. El primero de ellos se llama hindsight, que al final no es más que evaluar con información presente lo que ha sucedido en el pasado. ¿Qué sucede aquí? Constantemente os encontraréis con que habéis comprado una acción en un momento que no correspondía. O a la inversa, la habéis vendido una acción cuando después no paró de subir. Entonces, la pregunta que os tenéis que hacer es, ¿yo puedo aprender de eso? ¿O realmente con la información que yo disponía en aquel momento tomé la decisión correcta? Y eso es clave, porque si no, este concepto de hindsight veréis que es algo que os persigue y al final os hace cometer errores y castigaros por temas en los cuales tomasteis una decisión correcta, repito, con la información que teníais en aquel momento. Y el segundo, que también es un concepto inglés, el fear of missing out, es relevante también porque obviamente cuando se escuchan noticias como esta, que me imagino que todos estáis viendo constantemente en la prensa y en los medios, un Tesla que sube un 500%, un Bitcoin que alcanza en un momento determinado los $63.000. Obviamente es natural y humano tener la sensación de que eres el único
en este mundo que nos está haciendo rico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque parezca que no, estos conceptos mueven los mercados, mueven los mercados. Y en estos 63.000 dólares, a pesar de que podría plantearse desde un punto de vista de análisis técnico que no sea razonable entrar, tenemos a muchas personas que están entrando precisamente por esto, porque parece que todo el mundo se hace rico menos ellos y no se quieren quedar fuera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de la presentación. Muy brevemente, porque no queremos entrar obviamente en detalle de explicaros el sistema previsional chileno, que todos lo conocéis en detalle, y además, como sabéis, está puesto en cuestionamiento y de una forma muy significativa. Obviamente sabéis aquí perfectamente los fondos, dependiendo del nivel de aversión al riesgo, el A principalmente exposición a renta variable, el E justo todo lo contrario, las comisiones, después entraremos al detalle de lo relevantes que son, otro tema de los cuales quizá no se le presta la atención debida, pero donde queríamos entrar es en 3 temas donde sí que vosotros de forma proactiva podéis aprovechar el sistema previsional. Los 2 conceptos primeros, las APBs, probablemente sea conocido para todos, pero muchas personas no lo aprovechan de la forma que realmente debería, un instrumento que realmente es poderoso. Y es poderoso por lo que hablábamos un poco al principio. Las rentabilidades en inversión son difíciles de conseguir. Es difícil batir al mercado. ¿Y esto qué provoca? Que todo aquello que dependa de vosotros, como es el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos con el interés compuesto, es empezar a ahorrar antes, adelantarte unos años de forma que el interés compuesto trabaje más tiempo por vosotros. Un poco similar sucede con la APB. La APB tiene un beneficio fiscal muy significativo, tanto en el régimen A como en el régimen B, que viene dado. Una vez vosotros lo decidáis utilizar, el gobierno chileno os va a dar ese beneficio fiscal. Después del beneficio fiscal, obviamente, llegarán esas eventuales rentabilidades que vamos a hacer todo lo posible por buscar. Pero nuevamente, centrémonos primero en aquello que depende de nosotros y esos 2 instrumentos son bien útiles y relevantes para tratar de obtener un mejor rendimiento a vuestros ahorros. Y el tercer punto, y obviamente todos lo estáis leyendo en la prensa, viendo los medios de comunicación, son los famosos retiros de la AFP, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle, porque es bien relevante cómo se están configurando. El primer retiro, es muy importante este punto, que a veces no se le presta atención, no está sujeto a impuestos, y lo mismo sucede en el tercer retiro. Entonces tenéis 2 retiros en los cuales es hecho de que esa plata que anteriormente no pagó impuestos y el Estado chileno os está permitiendo sacarla sin imposición, es un tremendo beneficio. Así que este primer y tercer retiro, de verdad, es algo muy, muy a valorar. El segundo retiro, obviamente aquí ya entra dentro de las condiciones de cada uno, porque el hecho de que esté sujeto a impuestos os obliga a hacer un cálculo adicional. Entrar en las tablas y ver si realmente, con la imposición que esa plata tiene, os merece la pena realizar ese segundo retiro. Después, obviamente, como sabéis, hay una gran incertidumbre con este tema. Tenemos el proyecto de ley del cuarto retiro e incluso la discusión está ya en retiros del 100%. No vamos a entrar en este caso en elucubraciones, pero obviamente cambiaría de una forma muy, muy significativa el sistema previsional chileno si esto se aprueba. Bueno, aquí entramos un poco más en las APBs, no nos vamos a parar mucho, pero que tengáis claro el régimen A, el 15% que da el gobierno chileno, el régimen B que se rebaja directamente vuestra base imponible. Ambos instrumentos, sinceramente, realmente recomendables y muy atractivos. Y bueno, entramos ahora ya en las alternativas de inversión, donde lo que vamos a tratar es de daros una visión lo más integral y completa posible de las diferentes alternativas de inversión que tenemos al día de hoy. Entonces, bueno, solo para que tengáis la visión completa y después obviamente vamos a entrar en las principales de ellas, ordenadas de menor a mayor riesgo, bueno, tenemos obviamente los depósitos, todos lo conocéis, el riesgo más bajo, y como recordáis de la matriz que veíamos hace un momento, también la rentabilidad más baja. Después tenemos determinadas materias primas, porque no todas ellas tienen riesgo bajo.
que también se consideran bastante poco riesgosas. Después tenemos la renta fija, la deuda, que vamos a entrar en detalle ahora a analizarla. Después todo el tema inmobiliario, las propiedades de inversión. Después la renta variable y después ya con un nivel de volatilidad muy superior, tanto las materias primas como el combustible, petróleo, etcétera, o las propias criptodivisas, que vamos a entrar un poco más en detalle más adelante. Aquí abajo en la tabla podéis ver cómo han sido los comportamientos históricos de estos principales activos financieros, desde las acciones, es decir, la renta variable, los bonos, la renta fija, y algo que es muy importante, la famosa inflación, porque recordad que el objetivo es cubriros de esa inflación y ojalá ganarle a ella. Esta frase, bueno, antes de entrar más en detalle, queríamos poneros esta frase porque probablemente muchos habéis tenido la experiencia en los bancos, en los brokers que podáis usar, aquellos que ya estáis en el mundo de las inversiones, de que la forma que tienen estos operadores de venderos un producto normalmente es mostraros las rentabilidades pasadas que tiene ese producto. Entonces, a vosotros os dicen, este instrumento el año pasado rentó un 7,5%, por tanto, es un buen instrumento, deberías comprarlo ahora. Aquí es donde os tiene que venir a la cabeza esta frase. Rentabilidades pasadas no predicen rentabilidades futuras. El hecho de que el año pasado haya rentado un 7,5% no significa que este año vaya a rentar lo mismo. Es más, puede incluso jugar a la inversa. Puede ser que estéis entrando en un instrumento que esté caro, que ya no vaya a revalorizarse precisamente porque ya ha tenido esa revalorización el año precedente. Entonces, que no se os olvide esta frase y que tenéis que hacer esa investigación, que al final es a donde nos vamos a enfocar en estas próximas slides. Bueno, en primer lugar entramos a renta fija. La renta fija, ¿qué es? No deja de ser la deuda que emiten tanto los organismos públicos como los gobiernos, como también las empresas. Y se clasifica obviamente también por el plazo de inversión, largo o corto plazo, y entraremos ahora al grado de inversión, que es súper relevante. Entonces, el momento que os metáis en renta fija, en todo el mercado de deuda y de bonos, veréis muy probablemente estas calificaciones crediticias. Esto lo hacen las llamadas agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, y en este caso, y si recordáis, volvemos otra vez a la matriz de riesgos que veíamos antes, aquí veis como riesgo bajo, premio bajo, en el rating AAA, que es el mejor rating que existe. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un bono con un rating de D, ¿qué esperas? Esperas que como el riesgo es alto, yo tenga obviamente un retorno alto. Esto es algo que tenéis que tener muy presente siempre, esos ratings, porque van a ser lo que os da la clave de qué riesgoso es el instrumento en el que estáis invirtiendo. Bueno, aquí llega otro punto que puede parecer obvio, pero quizá no lo es tanto para todo el mundo. En primer lugar, la renta fija también cotiza. Se encuentra impactada por cambios en la percepción de riesgo y por movimientos en las tasas de interés. ¿Qué significan al final esos tres puntos? Que la renta fija no es fija. Y esto es otra frase también para grabársela a fuego, porque muchas veces su nombre es contraintuitivo, como la renta fija, esperas nunca perder dinero con la renta fija, cuidado porque la renta fija cotiza, puede cotizar al alza, pero también a la baja. Y finalmente, para que tengáis en mente otra correlación súper relevante, tened en cuenta que el valor de los bonos, cuando tengáis renta fija, se encuentra inversamente impactado por las tasas de interés. Entonces, como todos sabéis, las tasas de interés hoy en día están especialmente bajas, con lo cual, cuando eventualmente suban, el impacto en los bonos, estad preparados porque van a bajar. Bueno, y ahora entramos en los mercados de acciones, la renta variable, que es probablemente el instrumento de inversión más común, el activo financiero que más comúnmente tienen los inversores, así que vamos a entrar bastante en detalle. Bueno, en primer lugar, obviamente para que tengamos todos claro, tres mercados que hay que tener siempre presentes. Tenemos el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq, únicamente para valores tecnológicos,
y, por supuesto, el por todos conocido IPSA. ¿Qué es relevante en todo el mercado de acciones? Pues, en primer lugar, aquí tenemos, por ejemplo, la evolución del S&P 500. Esto es lo primero que tenéis que tener claro. ¿Dónde estamos hoy en día? Porque esto es lo que os va a permitir tomar las decisiones de inversión de forma informada. Y donde estamos hoy en día, como podéis ver en este gráfico que tiene aproximadamente desde 1980, lo que tenemos es un máximo histórico. Nunca había estado el S&P 500 tan alto como está hoy en día. Vamos a entrar un poco más en el detalle de esto. Lo que vamos a tratar aquí de hacer es evaluar un poco ese máximo que tiene el S&P 500. Porque el hecho de que estén máximos es malo o es bueno. Ni una cosa ni la otra. Tenemos que entender por qué están máximos y en base a eso tomar nuestras decisiones de la forma más informada y racional posible. Para eso, lo que nosotros os recomendamos y consideramos que es muy útil es el indicador Buffett. Ya recordáis antes que os hablaba de Warren Buffett, pues este señor, que es el mejor inversor de todos los tiempos probablemente, sacó un indicador el cual pone en relación la capitalización bursátil de las compañías que cotizan en bolsa con el Producto Interno Bruto del país. Esto es bien relevante porque al final está poniendo en relación el mercado de acciones con la economía real, que es el PIB. ¿Qué sucede? Normalmente siempre se ha tendido a entender este indicador como que por debajo del 100% es relativamente razonable. Y si os dais cuenta, cada vez que se ha superado, nos encontramos la burbuja.com del año 2000, después la crisis de las hipotecas subprime, allá por el 2008. ¿Y qué nos encontramos a día de hoy? Como podéis ver, estamos en máximos que nunca se habían alcanzado en el indicador Buffett. Estamos por encima del 200%. Nuevamente, ¿significa esto que hay una burbuja? ¿Significa que no debemos entrar en el mercado? Vamos a entrar un poco más en detalle. Hay tres elementos que se suelen identificar como puntos comunes de la existencia de una burbuja financiera. En primer lugar, entrada masiva de nuevos inversores. En segundo, aumento de fraudes en los sectores con euforia. Y el tercero, y este ya es un poco más detallado, todas estas compañías que salen a bolsa sin tan siquiera tener beneficios. ¿Estos tres elementos significa que siempre que se den hay una burbuja? No. Significa que hay que estar alerta con ellos. Y para entrar un poco más en detalle en la explicación de por qué estamos con un precio tan alto en los activos financieros, y no sucede, nos hemos centrado en las acciones, pero para que estemos todos claros, no sucede solo en las acciones. La renta fija también sucede con ella, y como vamos a entrar más adelante en las criptodivisas, también sucede con las criptodivisas. Entonces, ¿qué explica estos precios tan altos a nivel transversal? Aquí tenéis no la explicación de todo, no tiene una explicación única, pero sí uno de los motivos principales, y es la inyección de liquidez tan tremenda que han tenido los mercados en los últimos años. Aquí podéis ver cómo desde el año 2007 los bancos centrales de todo el mundo han imprimido dinero de forma de que a día de hoy tenemos la economía inundada de dinero. Y obviamente ese dinero tiene que canalizarse de alguna forma a donde hay las rentabilidades. Y es lo que están haciendo los inversores. Con los depósitos tan bajos, las tasas de interés tan bajas, es por eso que ellos están buscando las acciones, las criptodivisas, etcétera, provocando ese alza de precios tan significativo que estamos viendo. Y aquí, bueno, otro concepto clave que es muy importante que tengamos en cuenta es la diferencia entre precio y valor. Al final, el precio, que al final es lo que estamos viendo en aquel gráfico del S&P 500, sube, baja, obviamente según hay ciclos de la economía o en este caso una gran cantidad de liquidez, pero un concepto que siempre tenéis que tener presente es el de valor. Porque al final lo que ha mostrado la historia es que el precio tiende a converger con el valor intrínseco. Y esto es muy relevante. Ahora bien, que tienda a converger con el valor intrínseco, ¿significa que esa convergencia va a ser en el corto plazo? Lamentablemente la respuesta es no.
Sabemos que al final converge, pero no sabemos si es en un plazo de 1 año, de 5 o de incluso 10. Entonces, vosotros podéis haber hecho la mejor valoración de una acción, saber que está infravalorada, por tanto, colocaros aquí, perdón, y sin embargo que esa convergencia tarde mucho tiempo en producirse, porque el mercado tarda mucho tiempo en adecuarse. Entonces, ¿es importante tener esto presente? Sí, pero siempre teniendo en cuenta de que el mercado, si bien al final tiende a tener la razón, puede tardar bastante tiempo. Y bueno, finalmente, y para ya tener una mirada más local, tenemos aquí el IPSA, en el cual obviamente todos somos conscientes de las turbulencias que hubo en Chile con el estallido social de octubre del 19, los temas de la nueva Constitución, etcétera. Pero lo bueno de esta gráfica y de esta mirada más a largo plazo es que, como podéis ver en esta gráfica que tiene desde el año 93, al final lo que es un hecho es que por mucho que ahora estemos en estas turbulencias y la sensación sea de que el IPSA no va bien, etcétera, daros cuenta de que estamos en un buen momento a nivel de Chile. El IPSA está bastante bien en relación al periodo histórico. Y bueno, vamos a entrar ya un poco aquí a temas ya súper prácticos sobre cómo invertir cómo invertir. Y aquí tenemos dos opciones principales. Tenéis la inversión pasiva, la cual, dicho de forma súper resumida, es confiar en vuestro gestor, sea cual sea de vuestro banco, sea de vuestro broker. Es en aquellos casos en los cuales vosotros tomáis una posición, que ahora vamos a entrar al detalle de cómo puede ser, y no os tenéis que preocupar más. Por ejemplo, un ejemplo claro son las AFPs, al final el fondo A, el fondo B, etcétera, es un claro ejemplo de gestión pasiva. Después tenemos la gestión activa, que es al final el que decidáis invertir por vosotros mismos, que de verdad hagáis la investigación necesaria y entréis en determinados instrumentos porque así os ha llevado la investigación que habéis realizado. Vamos a entrar ahora un poco en detalle en los beneficios y también los problemas que puede tener cada tipo de inversión. Bueno, aquí os tratamos un poco de recoger los principales pros y contras de cada forma de invertir. Bueno, en primer lugar, acciones individuales. Esto es un claro ejemplo de inversión activa. Vosotros realmente vais a seleccionar acciones y vais a tomar una posición en una acción concreta. ¿Cuál es la contra principal? Que realmente requerís tiempo. Tenéis que hacer la investigación y tenéis que formaros. Sería un error muy grande entrar en acciones individuales sin haber hecho esa adquisición de conocimiento previa. En segundo lugar, tenéis los fondos mutuos. ¿Cuál es la principal virtud que tienen los fondos mutuos? La diversificación. Cuando vosotros estáis en una acción individual, tenéis una sola compañía y si esa compañía va bien, obviamente genial, pero si va mal, toda vuestra cartera va mal con ella. El fondo mutuo os permite tomar una gran diversidad de instrumentos financieros dentro de un mismo instrumento. Algo similar sucede con los ETFs, los Exchange Traded Funds, que la virtud que tienen, y ahora entraremos un poco más en detalle sobre los fondos mutuos, muchas veces es el costo, que es significativamente menor. Y finalmente el fondo de fondos, que no vamos a entrar en detalle, pero sería una mezcla de fondos mutuos, digamos. Este es otro tema, el tema de los gastos, que yo creo que también es especialmente relevante y queríamos poner el énfasis precisamente por lo que decíamos antes. Las rentabilidades son realmente complicadas de alcanzar. Muchas veces los mercados se mueven dependiendo de factores exógenos que nosotros no controlamos. Por eso es tan importante poner énfasis en los temas que sí están bajo nuestro control, como lo que decíamos al principio, del tiempo de ahorro con el interés compuesto, de los temas de los beneficios fiscales que veíamos con las APBs. El tema de los gastos de gestión es muy similar a esto. Al final, nosotros muchas veces no nos preocupamos de cuántas comisiones o cuántos gastos nos cobra nuestro gestor, nuestro banco. Y sin embargo, si veis esta gráfica en la cual hicimos un modelo financiero para simular cómo impactaba el tener de unos gastos de 1,5% a unos de 0,2%, daos cuenta cómo impacta al final, en un horizonte de 30 años, simplemente este esquema de comisiones. Estamos proyectando la misma rentabilidad, todo exactamente igual, y únicamente el haberos preocupado de escoger el banco o escoger el gestor
que os cobre unas comisiones más razonables, daros cuenta qué impacto tiene al final de toda la vida de vuestra inversión en vuestra cartera. Y bueno, ya entrando para aquellos que os interese la inversión activa, que realmente queréis tomar proactivamente las riendas de vuestras inversiones, aquí tenemos algunos tips que creemos que os pueden ser muy útiles. En primer lugar, obviamente, la elección del broker. ¿Qué tenéis que buscar en la elección del broker? En primer lugar, que os aporte seguridad. ¿Qué implica eso también? Que esté domiciliado en un lugar seguro. Cuidado cuando los brokers estén en paraísos fiscales. Lo que queréis, obviamente, es no solo tener rentabilidades, sino que vuestra plata siga estando ahí. Después, las comisiones, especialmente relevantes cuando estamos empezando a invertir. Tened en cuenta que si por cada operación de compra de una acción, que pongamos que compráis, no sé, 400 lucas en una acción, si os cobra una comisión de 5, de 8 lucas por entrar y 5, 8 lucas por salir, eso es un castigo de vuestra inversión súper significativo ya de entrada. Así que tenéis que tener mucho cuidado con las comisiones, sobre todo al principio. Obviamente, según vayáis acumulando capital, más adelante os podéis preocupar más por un mejor servicio, por una mayor variedad de productos financieros. Después, bueno, en cuanto a cómo valorar las acciones, lamentablemente no tenemos tiempo para entrar tan en detalle, pero bueno, os dejo aquí los 3 métodos principales para que después podáis investigar por vuestra cuenta o encantado otro día de hacer un taller específico sobre cómo valorar inversiones. Pero bueno, lo que tenéis principalmente aquí es el método del descuento de flujos de caja, el PER, que básicamente lo que hace es poner en relación las ganancias de la empresa con el precio de la acción y bueno, finalmente el precio de la capitalización bursátil de la empresa puesta en relación al EBITDA. Estos 3 métodos son los principales. Ya os comento, encantados de otro día entrar en detalle sobre ellos, pero la verdad es que cada uno de ellos daría casi para toda una charla como esta. Después, bueno, os encontraréis con ¿dónde invierto? Yo quiero tomar las riendas de mis inversiones. ¿Cómo yo decido dónde invertir? Aquí os estoy dejando una serie de links que la verdad que considero que son súper útiles. Y, por ejemplo, en el caso 2, bueno, realmente en los dos es muy interesante el hecho de que vosotros tenéis acceso a las carteras de los principales inversores del mundo. El famoso Warren Buffett, que os estoy mencionando, Peter Lynch, cualquiera que se os ocurra, están obligados a publicar de manera oficial las inversiones que ellos realizan. Y obviamente de ahí se pueden sacar muchísimas oportunidades de inversión, ideas que obviamente tenéis que investigar, porque quizá lo que interesa a un inversor tan potente como ellos no es lo que os interesa a vosotros. Pero claramente ya vais por un camino en el cual os están guiando y realmente surgen ideas bastante interesantes. Bueno, el cuarto se explica por sí mismo. Invertid siempre en negocios que comprendáis. Es realmente peligroso cuando algo, sobre todo de tecnología, etcétera, suena muy interesante, pero no terminéis de entender muy bien cómo funciona el negocio. Ahí la recomendación es huir de ese tipo de inversión. Siempre invertid en lo que comprendáis. El tema del timing es otro tema al que normalmente no se le presta tanta atención y es tremendamente relevante, porque siempre nos centramos en cuándo comprar y realmente no se presta la misma atención al cuándo vender. Y aquellos que ya estáis invirtiendo y los que vayáis a entrar en inversiones, probablemente os acordéis de esto cuando os tengáis que enfrentar a estas decisiones, es verdaderamente difícil saber cuándo vender una inversión. Y aquí yo creo que es bastante ilustrativa la frase de Peter Lynch, otro inversor muy famoso, que comenta esto: vender las acciones que han subido para comprar las que han bajado es como cortar las flores para empezar a regar las semillas. Realmente os daréis cuenta y probablemente algunos estéis casi sonriendo porque es realmente difícil saber cuándo vender. El punto 5, ya lo hemos comentado, precios diferentes de valor. Y el último, y súper relevante, aprende de tus errores. Obviamente sin caer en aquello que mencionábamos antes, el concepto de hindsight, pero sí que es muy relevante. Aprended de vuestros errores. Vais a cometer muchos errores en vuestra vida como inversores y lo importante es que aprendáis de ellos y sirvan para mejorar en adelante. Bueno, aquí esto justo lo extrajimos de una conferencia de inversionistas que hubo en Estados Unidos recientemente, precisamente la de Warren Buffett, y nos gustó muchísimo el ejercicio y lo queríamos plantear con vosotros y de hecho aquí sí que vamos a hacer una encuesta. Entonces, lo que tenemos aquí son las 20 mayores empresas por capitalización bursátil a día de hoy.
Veis aquí que tenemos muchos nombres conocidos: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, Tesla. Entonces, el ejercicio que me gustaría plantearos y que me gustaría que reflexionaseis con él es: ¿cuántas de estas compañías consideráis que van a seguir estando en este ranking de las 20 más grandes dentro de 30 años? Tened en cuenta que tenemos monstruos, tenemos Facebook, Tesla, Google, que parece que tiene casi un monopolio, ¿no? ¿Cuántas de estas consideráis vosotros que dentro de 30 años seguirán estando ahí? Y aquí, si Lady me ayuda, me gustaría, por favor, plantearos la encuesta, porque me gustaría saber vuestra opinión y hacer este breve ejercicio con vosotros. Por supuesto, vamos a iniciar entonces el sondeo respecto de la consulta. Les vamos a dar unos minutos para que puedan responder. Vamos a iniciar. Llevamos el 80% de la audiencia que ya está votando por las alternativas frente a la consulta. Yo creo que ya se marca muy fuertemente la tendencia de la respuesta, Joaquín. Entonces, te voy a decir en el fondo la respuesta de nuestra audiencia, que frente a la pregunta, la respuesta B, la opción B entre 5 y 10, es la que lleva el 60% de las afirmaciones. Luego tenemos la respuesta C, que es menos de 5, que es el 24%, y posteriormente tenemos la respuesta A, que es entre 11 y 20, con un 14%. Y para la opción ninguna, el 2% de nuestra audiencia ha respondido. Perfecto, Lady. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar y, bueno, es una encuesta un poco tramposa, en el sentido de que obviamente no tenemos un oráculo para saber cómo va a ser el top 20 de empresas dentro de 30 años, pero lo que sí que podemos hacer es el ejercicio inverso. Podemos irnos 30 años hacia el pasado y decir cuáles eran las 20 compañías mayores hace 30 años y vamos a ver cuántas siguen siéndolo hoy en día, ¿no? Entonces, aquí tenemos qué sucedía hace 30 años. Y como podéis ver, y os doy un poco de tiempo para que las veáis, realmente hay una cosa en común, y es que no se repite ni una sola de las compañías de las que había hace 30 años con las que hay ahora. Entonces, afortunado ese 2% que acertó entre comillas, porque no sabemos lo que va a suceder dentro de 30 años, pero ya podéis ver esta tendencia. Hace 30 años, no es solo que las compañías sean diferentes, es que si os dais cuenta, dicho en buen chileno, quien la llevaba hace 30 años era Japón, teníamos incluso a Holanda, y lo que podéis ver es, por ejemplo, muchas compañías de automoción, como Toyota. También tenemos bancos que casi han desaparecido, teníamos a General Electric. Entonces, ¿qué nos dice esto y qué podemos aprender? Que lo que hoy en día podemos invertir es realmente difícil achuntar a qué va a pasar en el futuro. Ya visteis que hace 30 años no hubiésemos acertado en ninguna de ellas y es muy probable, no sabemos, que se repita esa tendencia ahora. ¿Qué implica esto? Implica que no debemos invertir, implica que como no soy capaz de acertar qué compañías van a sobrevivir o a triunfar en el largo plazo, tengo que mantenerme alejado de la bolsa. La verdad es que no. Y aquí llega un poco la noticia positiva. Si os fijáis, la compañía vigésima del año de hace 30 años, su capitalización bursátil era de 30 billions. Fijaros cuánto es la capitalización bursátil de la vigésima hoy en día. 336 billions. Das cuenta el crecimiento tremendo que hay aquí. Estamos hablando, haciendo los números rápidos, de casi 17 veces.
Es un crecimiento súper significativo para 30 años. Entonces, lo relevante aquí es eso, que a pesar de que no sea fácil achuntar a la compañía que de verdad va a triunfar, a lo que vosotros os interesa es estar presentes en el mercado, porque realmente la bolsa, como un todo, está creciendo de forma constante y de una manera muy importante. Vamos a seguir. Bueno, no vamos a entrar muy en detalle en Forex, pero sí que obviamente queríamos plantearos al menos el concepto. Forex no es más al final que todo el tema de cotización en base a divisas. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo ha evolucionado el dólar versus el peso, que como podéis ver ha tenido un rally tremendo en estos últimos 3-4 años. Y el Forex, como podéis ver, es un mercado bien volátil y en el que es muy difícil predecir a futuro hacia dónde va a ir. Y es algo que tenéis que tener en cuenta si decidís meteros en este tipo de mercado. Y bueno, llegamos aquí a una parte que me imagino que muchos de vosotros estáis esperando porque está muy de moda todo el tema de las criptodivisas. Y queremos no entrar tanto al detalle de cómo funciona el mundo de las criptomonedas, que como sabéis, aquellos que estéis más metidos en el mundo de tecnología, es bien técnico, bien complejo. Queremos más mostrar las criptomonedas desde un punto de vista de un inversionista. Entonces, en primer lugar, obviamente, y para entrar desde el principio, ¿qué es una criptomoneda? Al final, un activo digital que está usado como medio de intercambio. Aquí podéis ver sus características principales para que podáis entenderlas un poco mejor. Y ya entrando directamente a la perspectiva del inversionista, ¿qué bitcoins son los principales que os van a estar sonando? ¿Cuáles son las opciones de inversión que vas a tener? Hay dos principales, que son Bitcoin y Ethereum, que ahora vamos a ver cuánto representan dentro de todo el mundo de las criptomonedas. Como veis, por capitalización bursátil, la principal es Bitcoin, con mucha diferencia. Seguida de Ethereum, que está recuperando terreno, y de hecho es muy interesante, y esto podemos verlo otro día más en detalle, pero es muy interesante que correlaciona en muchos casos de forma negativa. Cuando Bitcoin mejora, Ethereum empeora y viceversa. Y bueno, después tenemos todo el resto que, al final, si bien son menos conocidas, también por su propia naturaleza, su potencial de revalorización es muy superior, como es el caso, y a muchos os sonará, de Dogecoin, que ha tenido una revalorización últimamente muy significativa, Entonces, entrando un poco más ya al detalle, ¿en qué se diferencian las criptomonedas de las monedas tradicionales? Lo primero y más relevante, que no existe un ente regulador. Al final son activos digitales en los cuales la regulación viene dada por la propia validación de los usuarios. Y aquí entra el concepto que muchos habréis escuchado, que es el famoso blockchain. Blockchain que da lugar a esos bloques de datos que son validados por los diferentes usuarios, en este caso los mineros, como vamos a entrar más adelante, para llegar a crear ese bloque que termina dando lugar al Bitcoin. El resto, Ethereum, etcétera, presentan ligeras variaciones y daría para mucho detalle, pero vamos a quedarnos un poco con este concepto, el bloque de datos que es validado por todos los usuarios, dando pie a un activo digital que es considerado como aceptable y válido por toda la comunidad. Entonces, la primera pregunta que os puede surgir es, y aquí es un concepto que tenéis que tener presente y probablemente habréis escuchado, el del dinero fiat. El dinero fiat no es más que el dinero de circulación habitual que está respaldado por los estados y por sus bancos centrales. Por ejemplo, en Chile, el peso chileno, el dólar, el euro, etc. El dinero fiat, al final, ¿por qué está respaldado? Está respaldado por la credibilidad de la institución que está detrás. En el caso de Chile, el Banco Central chileno y el propio gobierno chileno. En el caso de las criptomonedas, ¿en qué nos encontramos? Un modelo totalmente descentralizado. Esas transacciones que se validan entre miles de usuarios hasta dar lugar a ese activo que la comunidad acepta como válido. Aquí hay un concepto que queríamos poneros de manifiesto y realmente no es tan conocido como probablemente debería. Y entrando un poco ya al Bitcoin, aunque el resto de criptomonedas tienen mecanismos bastante similares, hay un concepto que es muy importante que tengáis presente, que es el de halving. Al final, ¿qué es halving?
halving es un mecanismo que tiene la criptomoneda, en este caso Bitcoin, para reducir el premio que reciben los mineros cada 4 años. Entonces, por ejemplo, en este gráfico es muy interesante porque podéis ver los diferentes periodos de halving y cómo va provocando subidas de valor, porque obviamente ese minero que está generando bitcoins, de repente aquí pasa a recibir la mitad de bitcoins que antes recibía por todo su esfuerzo. Aquí la mitad de la mitad, aquí la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, todo este proceso lo que va haciendo es esa subida de valor, porque claro, claramente nos encontramos ante un instrumento que genera escasez en sí mismo. Y este es un punto que quizá no es tampoco tan conocido, que es que los bitcoins son finitos. Al final, el número de bitcoins está ya establecido en 21 millones. Obviamente, con este proceso de halving, en el cual las recompensas son decrecientes, está muy allá cuando se espera que se mine el último bitcoin. Se está esperando que sea en 2140. Aunque obviamente esto puede cambiar dependiendo de los gastos de energía, etcétera, que están impactando de una forma muy importante en los mineros. Bueno, después queríamos daros un poco la visión, aunque muchos seréis conscientes, de cómo ha evolucionado el mercado de criptodivisas. Aquí os hemos puesto 3 de las principales, el famoso Bitcoin, Ethereum y también Litecoin, y podéis ver un poco el rally tan significativo que han tenido, en el cual estamos ahora mismo en máximos históricos, a pesar de la caída que han tenido, que claro, parece una caída muy significativa dentro del 2021, pero tomando la perspectiva a largo plazo que estamos comentando, podéis ver que está en máximos históricos. Y esta rentabilidad es obviamente de casi el 6.000%, es una rentabilidad que no se conoce prácticamente en activo financiero alguno. Obviamente, ¿esta rentabilidad significa que están exentos de riesgos? No es así. Estamos hablando de una volatilidad muy significativa y ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre ella. Aquí podéis ver algunos ejemplos importantes de qué nivel de volatilidad tienen las criptomonedas. Nos gustó este ejemplo paradigmático de cuando Elon Musk puso un emoji del corazón roto y automáticamente el Bitcoin cayó un 5%. En el caso del Dogecoin tenemos exactamente el proceso inverso. Tenemos 2 tweets de Elon Musk diciendo que veía de forma favorable esta criptodivisa y aquí podéis ver el spike tremendo que tuvo ese activo. Entonces, esto enlaza un poco con lo que comentábamos al principio de todo. Vuestro perfil de inversor, vuestra personalidad como inversores. Porque ¿son las criptomonedas buenas o malas en sí mismas? Es difícil la respuesta a eso. Lo que tenéis que ver es si encaja con vuestro perfil de inversor. Obviamente es muy bueno ver este rally y estar aquí con estas rentabilidades del 6.000%. Pero también tenéis que plantearos, ¿soy capaz de sobrellevar esta volatilidad? De que simplemente por un tuit mi inversión caiga un 5%, un 10%, un 15%. Estos son temas que os tenéis que plantear porque no hay recomendación universal en inversiones. Por eso es tan relevante ese encaje entre la inversión y la personalidad y el momento de quien invierte. Y bueno, siendo esto un tema tan de moda, digamos, tan de actualidad, quisimos poneros aquí algunas noticias que están saliendo continuamente en la prensa y en los medios de comunicación para comentar algunos temas relevantes de las criptodivisas. En primer lugar, un tema súper relevante y que ha provocado en gran parte ese incremento que vimos en las criptomonedas en el principio de 2021 es esto, la entrada de inversionistas institucionales. Ya no tenemos a esos inversores retail, casi como los que lo veían como una cultura alternativa, todo el tema de las criptomonedas, etcétera. No, ahora ya tenemos manos fuertes, empresas, hedge funds, incluso compañías de seguros, fondos de pensiones incluso están comenzando a entrar, metidos en el mundo de las criptomonedas. Hasta el punto de que, y salía justamente hoy la noticia, El Salvador acaba de aprobar el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Es el primer país que lo aprueba. Sin embargo, esta institucionalización no toda es buena. Por ejemplo, gran parte de la caída que veíamos ahí, que ha tenido lugar en el último mes y medio, 2 meses en el Bitcoin, viene de China. El momento de que un país, y además con la relevancia de China,
empieza a poner trabas a la inversión en Bitcoin o al movimiento de estas criptomonedas, la caída es muy importante. La caída es muy importante y es uno de los motivos principales que ha llevado el Bitcoin de aquellos $60.000 que veíamos antes a casi los 30.000, 35.000 que está ahora. Más temas relevantes. Esto es el winner takes it all, es un concepto inglés, muchos estáis familiarizados con él, que es un planteamiento que está constantemente en duda en relación a las criptomonedas. ¿Y cuál es la base de esto? Entender si estamos ante un mercado en el cual, suponiendo que triunfe el concepto de criptodivisas, la pregunta es, si triunfa el concepto de criptodivisas, ¿van a triunfar todas? O, y aquí permitidme que vuelva, o una de ellas es decir, una de ellas se va a quedar con todo el mercado o hay espacio para todas las demás. Y esa es la pregunta que hay en el Bitcoin, en criptodivisa. Si realmente las criptodivisas se estabilizan y realmente pasan a ser un medio de pago y todo el mundo empieza a aceptarlas como un activo comúnmente aceptado para transacciones, etc. ¿Esto significa que todas ellas se van a beneficiar o significa que una de ellas será la triunfadora y se quedará con todo el mercado? Esto, si reflexionáis sobre ello, es súper relevante, porque entonces no es solo que debamos aceptar a las criptodivisas como inversión, sino que debemos acertar a cuál de ellas es la que va a sobrevivir. Ya que si yo invierto en criptomonedas, pero digamos que invierto en Dogecoin, y Dogecoin al final muere porque la que sobrevive es Ethereum, de nada me ha servido acertar en el sector, porque la criptomoneda que yo escogí no era la adecuada. Entonces, eso es un planteamiento súper relevante que todavía no está por la comunidad inversora definido. No está claro si son complementarias entre sí o son excluyentes. Y no todos son malas noticias. Están empezando a salir los fondos de inversión indexados que llegan a las criptomonedas. ¿Esto qué significa? ¿Y dónde está la belleza de estos fondos de inversión? Que nos permiten, como los fondos mutuos que comentábamos antes, o los ETFs, nos permiten tomar una posición diversificada. No tener solo una criptomoneda, sino tener una canasta de criptomonedas. Con lo cual nos cubrimos frente a esa eventual dificultad de escoger qué criptomoneda va a ser la que va a triunfar. Y bueno, y ya para ir cerrando el tema de criptos, otro tema bien relevante es Coinbase, que muchos la conoceréis, es la compañía estadounidense que acaba de tener la IPO, la salida a bolsa, y ha sido bien exitosa esta salida a bolsa, y claro, nos abre otra opción de inversión adicional en el mundo de criptos, porque ya no solo tenemos la opción de entrar en Bitcoin, en Ethereum, en Dogecoin o en el fondo indexado que antes comentábamos. Podemos comprar acciones de Coinbase, que al final Coinbase repercute en ella de forma totalmente directa cómo vaya el mundo de las criptodivisas. Entonces, se nos abre esa tercera alternativa de inversión que, en mi opinión, es bastante interesante y está mostrando una buena rentabilidad además, que ha sido una sorpresa, por cierto. Bueno, ya nos vamos un poco enfocando a la parte final de la presentación, que queremos dejar tiempo para las consultas. Y hay un activo que no es tan sexy, no es tan atractivo, no está tan de moda como las criptodivisas, pero que consideramos que sí que es bien relevante, y es el oro. ¿Y por qué es relevante el oro? Porque tiene una correlación negativa con el resto de activos de vuestra cartera. Eso lo convierte en algo muy interesante para tomarlo en consideración a la hora de crear vuestra cartera de inversiones y que esa cartera de inversiones sea diversificada. ¿Por qué es esto? Porque, si os dais cuenta, cuando las cosas van bien, es decir, todo este periodo pre-COVID, el oro no lo hacía muy bien. Ahora bien, cuando comenzó toda la crisis sanitaria, daos cuenta cómo reaccionó el oro. Eso es muy interesante, porque significa que cuando vuestros activos funcionen mal, el oro lo va a hacer bien, con lo cual vuestra cartera va a resistir. Entonces, estos activos, que se les suele llamar activos refugio, muchas veces no se les presta atención y nuestra recomendación es tenerlo siempre en el radar, porque un poco de oro o activos similares en vuestra cartera os puede ayudar mucho cuando vengan mal dadas, en los momentos de crisis, en los momentos de shocks del mercado.
Y bueno, muchas veces cuando decimos lo de invertir en oro, la gente se queda con la opción 1, prácticamente el tener lingotes de oro metidos en el armario, lo cual obviamente es complicado, tiene costes logísticos, no es la inversión más eficiente. Tened en cuenta, y es el punto que queríamos aquí destacar, que hay dos opciones adicionales que permiten todos los beneficios de invertir en oro, ya que son activos que correlacionan perfectamente con el oro, y a cambio te ahorras todo este tema de gastos de gestión, de cómo lo guardo, etcétera. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos acciones de mineras de oro. Obviamente, cuando el precio del oro sube, también mejora la acción de la compañía minera, o los ETFs, que son esos fondos indexados que comentábamos antes, que replican al final el comportamiento del oro. Bueno, ya para ir terminando y dar paso a la parte de consultas, queríamos dejaros, bueno, con unas pocas lecturas que os queríamos recomendar, porque consideramos que son bien buenas para que sigáis en este proceso de capacitaros, ampliar conocimientos, que al final es lo que os va a dar el éxito en este mundo de las inversiones, que como podéis ver, no hay muchas certidumbres. O sea, cuando buscas una respuesta de blanco o negro, es muy extraña la ocasión en la que la hay. Entonces, lo que os va a dar las herramientas, las armas para entrar con solidez y con confianza en ese mercado es precisamente adquirir conocimientos, y consideramos que cualquiera de estos 4 libros, obviamente ideal si os leéis los 4, os puede ayudar mucho en mejorar ese conocimiento y al final conseguir la confianza para ser unos buenos inversores. Y bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos a ver la parte de consultas. Ha sido un gusto la charla. Disculpadme porque he ido muy rápido, pero como podéis ver, el tiempo es muy acotado y había una cantidad de temario muy extenso. Y bueno, ahora encantados de abrir la conversación y más que responder, encantado de que sea una conversación y que podamos aprender todos de ella. Un gusto la charla. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Lo que vamos a hacer en este momento, estaba revisando yo acá las preguntas a través del chat que tiene la audiencia. Vamos a partir siendo equitativos desde la última pregunta a la primera para que todos tengan la oportunidad de tener la respuesta mediante la consulta. Vamos a partir por una consulta que hicieron recién, te digo enseguida. Miguel Ávila Centoncio dice, me conviene invertir, perdón, la perdí, espérame, que son muchas preguntas. Me conviene invertir, espérame, me conviene invertir dinero en la cuenta 2 de AFP hoy en día. Perfecto. Hola Miguel, bueno, muchas gracias por la pregunta. Justamente el tema de la cuenta 2, mira, lo teníamos en la presentación y al final, como sabíamos que íbamos a estar tan justos de tiempo, lo sacamos. Y la recomendación ahí es que sí, y te voy a explicar por qué. Recuerda aquello que conversábamos de qué relevantes son los costos de gestión, esas comisiones que os cobran los operadores por invertir a través de ellos. La cuenta 2, a pesar de todas las críticas que reciben las AFPs, etcétera, es realmente competitiva a nivel de costos de gestión en relación a otros operadores del mercado chileno. Así que es una alternativa que sí que os recomendamos explorar, precisamente por eso. Al final vais a tener una inversión, quizás no vais a tener tantos instrumentos para invertir como si fueseis, no sé, en la red Vial o un BTG, pero vais a tener buenos instrumentos y con un costo muy bajo. Y al final permiten tantos retiros que vuestra plata sigue siendo líquida. Así que es un instrumento bastante razonable. Yo sí que os lo recomendaría. Muy bien, muchas gracias. Mira, que tengo la pregunta de Camila Torres. Ella dice, ¿dónde recomienda invertir actualmente si se quiere tener un riesgo bajo, pero rentabilidad estable en situación de pandemia? Hola Camila, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la pregunta que has hecho es la madre de las preguntas, ¿no? No tiene sencilla respuesta, no tiene sencilla respuesta. El mejor consejo que os puedo dar ahí es lo que comentábamos durante la presentación. Tenéis que diversificar. Hoy en día, con lo complicados que están los mercados, la poca rentabilidad que dan los depósitos, alcanzar una rentabilidad razonable sin asumir un riesgo excesivo es muy complicado con un solo instrumento. Entonces, ahí la recomendación es, tienes que hacer una cartera equilibrada. Vas a tener que exponer un poco en acciones, también algo de renta fija y
Si tienes, obviamente, la capacidad, etcétera, quizá una parte de criptodivisa muy pequeña. Pero al final es ese equilibrio en la cartera lo que te va a permitir alcanzar esa rentabilidad sin tomar un riesgo excesivo. Porque un solo instrumento hoy en día no lo hay, no lo hay. Podría decirte la renta fija, pero la renta fija está realmente también todavía cara y esa subida de tipos de interés realmente va a hacer daño a la renta fija. ¿Y cuándo va a suceder? Nadie lo sabe, pero que va a suceder lo sabe todo el mundo. Perfecto, Joaquín. Mira, acá tengo otra consulta de parte de Juan Pablo Rebolledo y acá nos comenta, ¿usted recomienda entrar a algún curso de inversión activa? En Internet se ven muchas plataformas que enseñan, pero creo que no son del todo confiables. A partir de los libros que usted presentó, ¿puedo aprender? Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias por la pregunta y mira, te la agradezco porque es un tema que no mencionamos en la presentación y creo que puede ser de mucha ayuda a todos los oyentes. Ahora mismo en YouTube tienes muy buenos youtubers, tanto en español como en inglés, que de forma totalmente gratuita te explican tanto de forma más conceptual, como hemos hecho en esta charla, como también temas de actualidad. Mira, no te quiero dar muchos nombres. Por ejemplo, en español es muy bueno El arte de invertir. Un canal tiene como 500.000 de seguidores, publican cada semana y es muy interesante, muy interesante. Sé que hay cursos que los hacen pagados. Mi honesta opinión es que con lo que tienes acceso a nivel gratuito vas a tener más que de sobra para entender tanto a nivel conceptual como para dónde está yendo el mercado cada semana. Yo, sinceramente, no pagaría por esos cursos. Perfecto, mira, acá tengo a Javiera Tobar, me dice, buenas noches, mi pregunta es respecto a los brokers, ¿son confiables para invertir en Chile con poca cantidad de dinero y con bajas comisiones? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Javiera. ¿Son confiables? Mira, no quiero daros nombres porque no quiero posicionarme por uno o por otro, pero realmente si entráis en Google, simplemente con poner Brokers Chile, os va a salir ahí un ranking en el cual la gente opina sobre ellos y yo os digo, los 4 o 5 primeros son bien confiables, bien confiables. Y ahí reafirmo un poco lo que mencionábamos en la presentación. Al principio, cuando estáis iniciando, con poca plata, que queréis probar, queréis aprender, yo le daría mucha importancia a las comisiones que os va a cobrar ese broker, más allá de la variedad de productos financieros que os ofrece o la agilidad, etcétera. Más adelante, obviamente, a lo mejor sí que os interesa entrar en productos derivados, en CFDs, etcétera. Pero al principio, yo daría mucha más importancia a eso, a las comisiones. Por lo que decíamos al principio, porque si os están cobrando una comisión de 8.000 pesos cada vez que entráis, 8.000 pesos cuando salís, ya son 16 lucas y no habéis hecho nada. Entonces, claro, si el monto que estáis invirtiendo no es significativo, esas 16 lucas hacen daño. Entonces tenéis que conseguir bajar esas comisiones, sobre todo al principio. Obviamente, no tomar un broker de confianza, alguno de esos 5 mejores, pero dentro de esos 5 mejores, al que tenga menos comisiones. Y ya no digo más, que ya estoy diciendo demasiado y no quiero posicionarme por ninguno. Ok, Joaquín, muchas gracias. Mira, por acá también tengo otra consulta. Dice Antonio González Godoy, ¿lo mejor en este momento será invertir en criptomonedas? Hola Antonio, muchas gracias por la pregunta. Mira, de verdad que siento dar respuestas como las que doy en la charla, pero insisto, en el mundo de las inversiones no hay blanco o negro. Entonces, y esto creo que es un buen consejo, porque os vais a encontrar con muchos asesores que os van a decir, Antonio, lo que yo te recomiendo es tal cosa. Eso es realmente complicado porque te tienen que conocer muy bien en qué momento estás, de cuánto capital dispones, cuál es tu aversión al riesgo. Por eso, yo creo que tienes que hacer esa autoevaluación de yo qué busco invirtiendo, qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir. Porque al final, lo que necesitas es entender dónde estás metido tu plata y en base a eso, saber si estás haciendo la decisión correcta. Y después te puede ir bien o no tan bien, pero tú sabes que decidiste de manera informada. Entonces, dicho esto, y sé que no te estoy respondiendo todavía, pero creo que es importante el contexto. Ten en cuenta lo que vimos antes de las criptomonedas. Las rentabilidades son muy buenas. O sea, no vas a tener unas rentabilidades iguales ni en acciones, ni en Forex, aún menos en renta fija, obviamente, pero
esas rentabilidades y acordaros de esa matriz que os decía, mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, ese mayor retorno lo estás consiguiendo a cambio de mayor riesgo. ¿Estás tú dispuesto a asumir la volatilidad de que Elon Musk ponga un tweet y tu cartera caiga un 10%? ¿Cómo te sientes tú cuando te levantas por la mañana y ves que tu millón de pesos ya no es un millón de pesos, son 800 lucas? Porque eso puede suceder. Entonces, tienes que hacer toda esa autoevaluación. No hay un consejo claro. Lo que tienes que entender es dónde me estoy metiendo y qué beneficios y qué riesgos tiene esa inversión en la que yo estoy entrando. Aquí, mira, tengo una pregunta y ojalá se pueda responder de manera súper simple. Tú eres aquí el especialista, yo creo que sí lo va a poder lograr. Jimmy Rubio dice, por favor, quiero saber cómo opera Forex. Nunca lo he podido entender. Ojalá en forma breve, por favor, Joaquín. ¿Cómo funciona Forex, en verdad? Tiene mucha razón también Jimmy en ese sentido. Muy difícil de entender, ¿no? O sea, te divido la pregunta en dos partes. Forex, entendido como fluctuación de divisas, y dos, Forex entendido como inversión. Forex como fluctuación de divisa, al final no es más que lo que veis cada día en el diario financiero, en el Mercurio, que es peso versus dólar, 710 pesos, 715, 850, como hemos llegado a estar. Eso es Forex al final. Ahora bien, ¿cómo tú inviertes en eso? Ahí tienes dos posiciones principales. Tienes ponerte a largo o a corto. ¿Qué significa a largo? Por ejemplo, en el caso del peso versus el dólar, significa que yo considero que el peso se va a revalorizar en relación al dólar. Eso es ponerme a largo. Entonces, cuanto más se revaloriza el peso, más plata gano yo. ¿Sí? Ponerme en corto es justo la jugada inversa. Yo creo que el peso se va a depreciar en relación al dólar. Entonces, cuanto más se deprecia, yo más plata gano. Eso es Forex al final. Realmente yo creo que suena más complicado de lo que es. Lo que pasa que sea sencillo, porque al final ya ves que son solo dos instrumentos, el dólar, el peso, aunque obviamente puedes hacerlo con cualquier divisa del mundo. Siendo fácil el mecanismo, es realmente difícil invertir y sacar beneficios con ello. Porque por mucho que veáis en el diario financiero, etcétera, y aquí esto me van a caer palos por decirlo, porque a veces salgo yo opinando, pero es una realidad. Cuando veis a los expertos opinando de que el dólar va a estar a 760 dentro de 3 meses, daros cuenta y haced la investigación en la hemeroteca. Nadie sabe. Es realmente difícil predecir para dónde va a ir cualquier divisa en relación a otra divisa. Muy difícil. Así que mecanismo sencillo, no es complicado. Por ejemplo, yo invierto bastante en Forex, no es complicado, pero alcanzar rentabilidades ahí es verdaderamente difícil. Perfecto, Joaquín. Mira, tengo también una pregunta de Damaris Maripán y me dice, buenas noches, te saluda y te pide una ayuda acá, una consulta. Dice, si me quedan 2 años para jubilar, ¿me conviene invertir en la cuenta 2? Para darte la respuesta tenemos que pensar un poco qué beneficios y qué desventajas puede tener la cuenta 2. En mi opinión, vamos con las desventajas primero, porque ya antes hablamos un poco de los beneficios. Desventaja principal, que vas a acceder a una variedad de activos financieros bastante baja, ¿vale? Porque las AFPs al final te dan X fondos, etcétera, no son tan variadas en cuanto a cuántos activos financieros tú tienes acceso. Ahora bien, ¿eso para una persona que está a 2 años de jubilarse es tan relevante? En mi opinión, no. Entonces, entramos a los beneficios. Y los beneficios para mí son principalmente dos. El primero, que tu plata es bastante líquida. Tienes, no recuerdo qué número de retiros tienes al año, pero eran muchos retiros, o sea, es prácticamente plata líquida. Y en segundo lugar, lo que mencionábamos de las comisiones. Son comisiones bastante bajas. Entonces, yo sí que lo recomendaría. Yo creo que la cuenta 2 es un buen instrumento y obviamente, teniendo en cuenta que estás a 2 años de jubilarte, cuidado con el instrumento donde nos metemos. Que no nos metamos en un instrumento muy volátil y que justamente cuando quieras recuperar esa plata, te encuentres en una caída de mercado y no le des tiempo para recuperarse. Entonces, yo creo que la cuenta 2 sí que es un buen medio, pero cuidado con el instrumento que escojas ahí. Mira, aquí hay una pregunta bien particular. Felipe Rojas dice, ¿en qué instrumento invierte Joaquín y por qué?
Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Ahí le vais dando. Mira, yo la verdad que estoy súper diversificado. ¿Y qué significa diversificado? Que cuando ganas, no ganas tanto, pero cuando pierdes, tampoco pierdes tanto. Entonces, a nivel de acciones, que es lo que más me gusta, me gustan mucho las acciones por lo que veíamos antes, ¿no? Al final tú eres capaz de entender por qué suben y por qué bajan. Entonces, tu toma de decisiones es mucho mejor, por ejemplo, que en criptomoneda. Que al final, ¿por qué sube, por qué baja el Bitcoin, Ethereum? Es realmente complicado. En cambio, tú cuando tomas una posición en una acción, incluso cuando va mal, eres capaz de entender por qué va mal y tomar decisiones en base a ello. Es por eso que a mí el mercado accionario me gusta mucho. Dicho eso, ya visteis que Estados Unidos está súper caro. Está muy caro, está en máximos históricos. Pero también lo estaba casi hace un año y sin embargo ha seguido subiendo. Entonces, yo tengo exposición en Estados Unidos. Yo creo que tengo más confianza en Chile que los propios chilenos, porque estoy bien invertido en bolsa chilena. Yo confío en esa recuperación de Chile y creo que el buen momento del cobre le va a ayudar mucho. Así que quizá no tengo mucha fe a Chile, pero estoy metido en Chile. También estoy en Forex y, bueno, como veis soy español, también tengo algo de exposición a renta variable europea. Entonces, principalmente renta variable, algo de renta fija y un poquito, muy poquito de criptomoneda. Simplemente por ver si da esos retornos, pero realmente os digo, hay que tener estómago para las criptomonedas. Como sea plata que realmente necesitáis, os podéis llevar algún disgusto. Muchas gracias, Joaquín. Mira, aquí tengo una pregunta de Boris Tango, perdón. Me dice, Joaquín, ¿en qué me recomiendas invertir siendo joven? O sea, me refiero quizás a que Boris dice siendo novato. Perfecto. Mira, Boris, te respondo primero de todo con dos puntos principales. Lo primero, no sé si estarías al principio de la charla, pero un tema súper relevante especialmente para los espectadores que sois jóvenes. El interés compuesto. Cuanto antes empieces a ahorrar, luego vamos con la inversión, pero cuando antes empieces a ahorrar, aunque sean 30.000 pesos al mes, cuanto antes empieces, recuerda eso que vimos del interés compuesto. El efecto es tremendo, tremendo. Entonces, luego entramos a las rentabilidades, pero el ahorro, esa base, cuanto antes empieces mejor. Aunque sea poco, porque a veces decimos, no, para 30.000 pesos, para eso me lo gasto, no lo ahorro. No, 30.000 pesos con 24 años, todos los meses de forma sistemática, hace de verdad una diferencia tremenda después de 35 o 40 años. Tremenda. Ahí tenéis el caso que os planteamos, pero de verdad es muy significativo. Eso por un lado. Después, en cuanto a la búsqueda de rentabilidades, lo primero, invierte en ti mismo. Ya sé que esto suena muy de gurú filosófico, pero yo creo firmemente en ello. Invierte en tu conocimiento. Esos youtubers, por ejemplo, para la gente joven, que yo creo que es mucho más amigable que los libros, esos youtubers son muy didácticos, muy interesantes y vais a aprender muchísimo con ellos. Tienen vídeos de 10, 15 minutos y se aprende y lo hacen de una forma muy didáctica y muy clara, que además os lo hace interesante. Entonces, mi recomendación es esa. Primero ahorra, después fórmate y después entra al mercado. Y entra con lo que decíamos antes. Aprende, fórmate, pero entra con dinero real. ¿Vale? Aunque sea poco. Porque yo soy un poco escéptico con todas estas opciones que dan los brokers de jugar con, no sé cómo se dice en Chile, con el dinero virtual, etcétera, porque no es real. No es real. Es muy fácil jugar con ese dinero, invertir en una acción, ganaste un 40% y te piensas que esa es la realidad. No, entra un día con 100 lucas, con 200 lucas, 300 lucas de verdad, y ahí empiezas a mover tu dinero. Y además te darás cuenta de que cuando tienes dinero de verdad, de repente metes más tiempo, te entusiasmas, te formas, verás que empiezas a leer el diario financiero, a entender las noticias, y cuando no las entiendes, a investigar qué hay detrás de esa noticia. Porque todo eso es lo que te va a permitir, como inversor, obtener esas rentabilidades que estás buscando. Perfecto, Joaquín. Mira, vamos con la última consulta porque ya estamos en el tiempo. Y mira, acá aparece un concepto nuevo. No sé si dice acá, Alfonso Díaz nos pregunta, ¿qué piensa y cuál es tu visión, Joaquín, al respecto de network marketing?
Alfonso, me acabas de pillar. No sé qué es network marketing. A no ser que Alfonso nos dé algún detalle en otra de las consultas que haga en el chat y nos diga a qué se refiere con network marketing, porque en verdad yo también quedé ahí como intrigada. Joaquín, mira, vamos con otra pregunta entonces, mientras que Alfonso pueda, ojalá, complementar un poquito más su pregunta. Déjame ver por acá. Ya, mira, Mariano Bittencourt dice, ¿es bueno invertir en IQ, opción, y todo lo que tiene que ver con broker, tanto binarias, acciones, materias primas, etcétera? Bueno o malo es muy difícil de responder. Al final, todo el tema, por ejemplo, de materias primas. Hemos tenido el petróleo, que ha estado no hace mucho, en plena pandemia, ha estado en mínimos, llegó a estar en negativo porque se dio la circunstancia de que nadie quería los barriles de petróleo, porque tú al final los compras a futuro y de repente, como cayó la productividad a nivel mundial, esos barriles de petróleo había que entregarlos, algo que nunca se hace, entregar físicamente el barril. La gente especula con ellos, juega y no deja de ser un producto financiero. Nadie piensa que le va a llegar de verdad un barril de petróleo Brent. ¿Qué sucedió en la pandemia? Sucedió que, como cayó tanto la productividad mundial, no se usaba el petróleo. Entonces, de repente, esos barriles que estaban por ahí dando vueltas, especulando y al final siempre se iban pegando hacia adelante la patada, de repente dijeron, no, ahora te los entrego. Y tiene tal coste de almacenamiento esos barriles que el precio cayó negativo. Estabas dispuesto a pagar porque no te entregasen el barril. Entonces, esta anécdota, para responderte un poco de que ¿es bueno o malo? Es riesgoso. ¿Puedes ganar plata y rentabilidades significativas? Sí, pero tienes que saber dónde te metes. Porque realmente el mercado de futuros y el mercado de futuros específicamente de materias primas es bien complejo, bien complejo. Saber dónde va a estar el petróleo, dónde va a estar el trigo. Ahora realmente hay futuros hasta de agua. Saber dónde van a estar estos futuros dentro de 6 meses, de un año, es realmente complicado. Entonces, ¿es bueno o malo? Lo que contestábamos antes. Tenemos que informarnos y tomar la mejor decisión posible con la información que disponemos. No te puedo responder si es bueno o malo. Sí que te puedo dar esa visión de que es verdaderamente complicado. Y cuando va mal, como es el caso del petróleo, va muy mal, va muy mal. Exacto. Mira, tengo una pregunta acá también, Joaquín, de Bárbara Pérez. Dice, ¿qué opina de la plataforma de inversión como Fintual o Racional? ¿Son realmente confiables? Perfecto. Mira, te agradezco la pregunta porque es otro tema que teníamos en la presentación y en honor al tiempo no pudimos llegar a tratar, que es todo el tema de FinTech. FinTech al final no es más que la mezcla de la tecnología y las finanzas. Entonces, los que estás mencionando son nombres ya bastante reconocidos en el mercado que han logrado con éxito hacer esto. Y la verdad es que la recomendación es totalmente de usarlos. Por dos motivos. Por lo que hablábamos antes de que gracias a toda esa plataforma tecnológica que tienen, y sé que me repito con esto, pero los gastos y las comisiones suelen ser muy bajas. Tema a tener en cuenta. Dos, la plataforma suele ser muy intuitiva, a diferencia de la Reinvial, BTG, todos estos operadores más tradicionales que casi tienes que operar llamando por teléfono. Tienes que decirles, véndame esta acción, cómprame esta acción, etcétera. En general, FinTech funciona que desde vuestro computador, con una clave y un usuario, lo podéis usar todo. Podéis entrar, podéis salir, podéis vender, podéis hacer todas las operaciones casi que se os ocurra. Y por último, y no sé si es en el caso de Fintual, creo que sí, ellos tienen esto que llaman robo-advisors, que son toda una tecnología que trata de predecir, obviamente con sus limitaciones, hacia dónde va a ir el mercado. Y suelen dar recomendaciones de inversión bastante interesantes. Entonces, por esos tres motivos, yo sí que os recomendaría que lo exploraseis y me parecen totalmente recomendables. De hecho, nosotros, y aquí ya os hablo a nivel ya de PricewaterhouseCoopers, tenemos bastantes interesados en adquirir compañías como esta. O sea, está constantemente inversionistas extranjeros tratando de entrar a comprar estas compañías porque se están ganando una reputación muy buena en el mercado. Perfecto, Joaquín. Y ahora sí, última. Ana María Leal, en un comienzo consultaba, dice, tengo inversión en Bitcoin y en Ether. Actualmente están en una baja abismante. ¿Será una caída permanente o se puede esperar un alza como la que ha sucedido en su pic anterior? ¿Será correcto invertir más en Bitcoin ahora? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Mira, aquí
varios temas. El primero es esa cita de Warren Buffett que os decíamos antes. Cuando los demás sean avariciosos, sed cautelosos. Cuando los demás sean miedosos, sed avariciosos. Ese es un principio, obviamente, no significa que haya que aplicar a rajatabla, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, que ahora haya caído, ¿significa que no se va a recuperar? Obviamente nadie tiene el oráculo, nadie sabe predecir el futuro, pero sí que es verdad que el Bitcoin, en el comportamiento histórico que ha tenido, ha mostrado que ha ido adquiriendo niveles de resistencia. Si os dais cuenta, cuando estaba en determinados niveles, caía y ahí aguantaba. Y según va subiendo, ese nivel de resistencia cada vez está más alto. Ahora, por ejemplo, ha habido una caída muy significativa, pero el nivel de resistencia está en $30.000, que es muy alto. $30.000 en relación a cómo ha estado históricamente es un nivel extraordinario. Lo que pasa es que, claro, como ha tocado los 60.000, la gente lo percibe como una gran caída. Pero si ves toda la serie histórica del Bitcoin, $30.000 está muy bien para el Bitcoin, está muy bien. Entonces, nadie sabe qué va a pasar a futuro, pero está mostrando un buen comportamiento. Incluso en momentos malos como el de ahora, ese nivel de resistencia de 30.000 es un muy buen nivel, muy buen nivel. A veces, como vemos las cosas tan a corto plazo, pensamos, claro, como cayó de 30.000 de 60.000 a 30.000, es una gran caída, se ha hundido el Bitcoin. Bueno, si compara los 30.000 con cómo estaba hace año y medio aproximadamente, que estuvo a $4.000, 30.000 es un nivel excepcional. Entonces, no es tan apocalíptico lo del Bitcoin como nos lo están pintando este mes y medio. Está aguantando bastante bien. Perfecto. Estimado Joaquín, agradecerte. Y lo último, pedirte también un consejo respecto de tu historia, respecto de tu experiencia. Aquí hay mucha gente que necesita como ese aliento o esa palabra de cuidado, calma, para poder cerrar esta charla en el fondo, porque hay harta incertidumbre, ¿no? Perfecto, Lady. No, lo primero de todo, agradeceros obviamente el tiempo a todos. Ha sido un gusto estar aquí con vosotros. Agradecer las preguntas. La verdad que han dado para una conversación bien interesante. De verdad que os las agradezco. Y solo recalcar los mensajes principales de la presentación. Lo primero de todo, de nada sirve la inversión si antes no se ahorra. Sé que suena básico y que suena muy simple, pero es una realidad. O sea, no hay inversor que no sea ahorrador. Entonces, sobre todo para todos, pero para los que sois jóvenes, comenzad a ahorrar lo antes posible, porque eso es lo que os va a dar ese músculo para después obtener las rentabilidades. Y lo segundo, ya veis que el mundo de la inversión tiene pocas certezas. Realmente quien os dé respuestas de blanco o negro en el mundo de inversión, mi recomendación sería huid de ahí, huid de ahí. Y a cambio, capacitaros, informaros, ampliar conocimientos. Ahora mismo en Internet hay una cantidad de información espectacular. Podéis acceder a los cursos de inversión de las mejores universidades americanas. Están gratis online, gratis, gratis. Podéis entrar en Wharton, en Harvard. Está gratis todo. Entonces, estamos en un momento precioso para aquel que quiera adquirir conocimientos, que de verdad pueda formarse a un costo prácticamente cero y que podáis ser al final inversores exitosos y sobre todo satisfechos con vosotros mismos, porque al final enlaza un poco con lo que hablamos. De nada sirve que obtengáis rentabilidades si ese riesgo no os deja dormir por la noche, estáis asumiendo riesgos que están por encima de los que encajan con vuestra personalidad. Así que ahorro y sobre todo conocimiento. Invertir en ello porque de verdad os va a dar frutos a futuro y eso que os va a convertir en los inversores que yo estoy seguro que vais a llegar a ser. Bueno, entonces, Joaquín, agradeciéndote enormemente tu presencia, tu conocimiento, la entrega de tu experiencia también respecto de este tema tan importante. Quiero despedirme tanto de ti como de Mildred, agradeciéndoles y efectivamente vamos a considerar en el futuro, en el segundo semestre o prontamente, alguna otra actividad que tenga relación con los puntos tratados acá que son muy interesantes. Les agradezco, también les agradezco la presencia de todos los asistentes y los invito a responder una breve encuesta para poder generar las mejoras continuas correspondientes asociadas a los temas que vamos a tratar en el futuro. Los invito así también a visitar nuestra página sitio web www.santotomas.cl para poder acceder a todas las actividades futuras relacionadas con sus con intereses y bienestar. Gracias Joaquín, gracias Mildred. Los invito a contestar la encuesta. Muchas gracias y buenas noches. Que descansen.
Adiós, buenas noches. Buenas noches. Adiós, gracias.